Le vamos a dar la bienvenida ahora sí a Mariano Turk, abogado, inversionista, vive en Buenos Aires y bueno, a quien le damos la bienvenida, está acá entre nosotros, es Alejandro Pagliero, que actualmente está haciendo el programa NOR en el mercado ROFEX y de alguna manera está en Pagliero Inversiones, que es un servicio financiero, donde tiene inversiones, dólar bolsa, banca offshore y bueno, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Sí, soy agente productor en sí ante la Comisión Nacional de Valores, pero a su vez, como bien remarcas, estoy realizando el programa NOR. El programa NOR es el programa de nuevos operadores de ROFEX, quedó así por eso las siglas. Es un programa donde la bolsa, que hoy bueno está fusionada, la bolsa del mercado término de Buenos Aires, el MADVA, con ROFEX, hace un proceso de selección todos los años en donde pasando esa, bueno, diferentes etapas podés conseguir 1 millón de pesos de una cuenta comitente fondeada con 1 millón de pesos, en donde mediante diferentes, bueno, el mecanismo de inversión que quiera hacer cada uno, sumado con algunas limitaciones y ciertas estrategias que hay que seguir, tenés que tratar de proveer liquidez al mercado de futuros de Argentina y a su vez también tener una rentabilidad. Lo que busca el programa NOR, que es muy distinto, a ver, todos los que sintonizamos esta radio, lo que estamos escuchando hoy, estamos de alguna u otra manera en relación a lo que son las inversiones, a lo que es el mundo financiero. Cuando uno va a invertir, ¿qué es lo primero que piensa? Bueno, ¿cuánto puedo ganar? ¿Qué estrategia voy a seguir para ganar? Y cuánto es el riesgo que puedo llegar a tener. Bueno, cuando te encontrás con el programa NOR, te encontrás con un mundo totalmente distinto. Porque el tema de ganar dinero, si bien es importante, es el segundo en escala de prioridades. Lo principal es que uno esté parado como market maker. O sea, un hacedor de mercado, que sería hecho en español. Lo que significa es que uno, más allá de decir, bueno, detecté esta oportunidad de compra o esta oportunidad de venta, lo que tenés que hacer es intentar de que el mercado tenga oferta, ya sea para compradores o vendedores. Entonces, si por ejemplo querés operar futuros de Galicia, entonces, ¿qué es lo que tenés que hacer? Bueno, tenés que cargar una orden que quede, se muestre en el mercado que vos estás ofreciendo comprar o vender Galicia a determinado precio. ¿Qué es lo que sucede? Muchas veces uno acostumbrado a la operatoria, directamente el más tradicional, el trader más tradicional, ¿qué es lo que hace? Bueno, ve en Bima o ve en Madva, bueno, están el offer, el bid, se está ofreciendo a tal precio, listo, voy a esta punta y pego. Bueno, en el programa NOR no podés hacer eso, o sea, tenés que tener cierto rango donde son más veces las que vos tenés que ofrecer y esperar que alguien te compre o te venda bueno, al precio que estaba ofreciendo. Impresionante. Arrancaste como para darnos un curso increíble. La verdad que muy bien, Alejandro. ¿Cómo llegaste al programa NOR? ¿Por qué te interesaste por el programa NOR? O sea, Sí, en realidad un camino largo. Yo hace 8 años, a los 15 puntualmente, descubrí todo lo que es el mundo de la bolsa a través del programa Prodibur, que es el programa de difusión bursátil. Acá Ignacio lo conoce bien, lo estuvo haciendo también. Bueno, yo fui al Liceo Aeronáutico Militar de acá de Funes, entonces teníamos un profesor que inversor también de hace años, inversor como acá mostraban en PBR, bien todo lo que es la bolsa local, nos invitaba a hacer el Prodibur justamente, en donde tenés una cuenta demo facilitada y vos vas operando, vas tradeando. Y bueno, ahí es donde empecé a agarrarle el gusto a la bolsa. Dije, esto me gusta. O sea, pudiendo hacer una estrategia, si uno más o menos, obviamente con estudio y años y pegarse 20 millones de palos en el camino, podés armar una cierta lógica, un cierto sistema de inversión, podés ganar plata. Entonces, bueno, ¿quién no le gusta ganar plata? Así que bueno, así comenzó un poco todo. Una vez que termino la secundaria me sigo formando, bueno, rindo la idoneidad del mercado de capitales, realizo la matrícula de agente productor,
lo bueno de tener la matrícula de agente productor es que te permite oficialmente, ante la Comisión Nacional de Valores y ante cualquier institución financiera de Argentina, vos podés pararte y decir: yo soy un asesor financiero profesional. Yo soy una persona que, si te digo, mirá, obviamente está cada uno su punto de vista, pero yo soy una persona que, si te recomiendo, qué sé yo, X o Y inversión, tiene una lógica, tiene un sentido. Porque lo que pasa hoy, y que lo vemos muchísimo en redes sociales, es que vos ingresás y tenés 20 millones de cursos de trading de gente que no le ves ni el currículum ni a palo. Es decir, entonces, y también, bueno, perdón, sí. Y también recomendadores, que es lo que justamente hablamos Totalmente. con Mariano, si estabas escuchando ahí cuando estabas por entrar al piso, hablábamos de eso, que hay mucho recomendador serial en Twitter de comprar, vender, de que qué sé yo. La sobreinformación. Claro, ¿y cómo hiciste vos para, de alguna manera, decir, bueno, a ver, yo voy a ser diferente? Empezaste a los 15 años a cranear de alguna manera que esto era lo tuyo, que esto te gustaba. ¿Cómo hiciste para decir, bueno, yo voy a mostrar algo diferente a lo que ofrece quizá la web, la red? ¿Cómo me muestro diferente? Bueno, yo creo que lo que hoy te hace diferente entre toda la cantidad de sobreinformación es justamente profesionalizarte. Si uno busca, ya sea cualquier ámbito de la vida, pero sobre todo el de finanzas, que es el que más abunda hoy, la desinformación, es, bueno, justamente hacer una carrera. Al día de hoy estoy estudiando actuario también. Eso, detengámonos sí. ahí. Estás estudiando actuario. ¿Qué sería actuario para la gente que no está en el tema, que nos está escuchando? Bueno, el actuario es una carrera que tiene sus inicios hace 500 años prácticamente, donde las personas, por ya sea problemas de enfermedades, todo, estamos hablando de una época donde la medicina no era para nada avanzada, la gente obviamente se moría o tenía problemas que perdía una pierna, o las mercancías también en los barcos se hundían o eran asaltadas. Entonces, ¿qué pasa? Aparecen las primeras aseguradoras. ¿Y cómo calculás cuánto tenés que pagar, o cuánto vos como aseguradora, cómo sabés cuánto le tenés que cobrar a X persona como prima para un seguro de vida? O sea, cuando vos contratás un seguro de vida, ¿qué es lo que mira la aseguradora para decir vos vas a pagar 100 pesos o vos vas a pagar 1000 pesos? O este auto va a pagar 500 pesos de seguro y este otro 300.000, más allá del valor del auto en sí. Bueno, el actuario lo que hace es estudiar todas las variables que hay dentro del universo que se puede llegar a prever y tratar de darle precio a esas cosas que por naturaleza son inciertas, como por ejemplo la fecha de muerte de una persona. Entonces, bueno, lo que te sirve la carrera es analizar todas estas variables, todos estos riesgos que puede llegar a haber en el mercado, los riesgos pasados, los riesgos futuros. Ahora, con el tema de la pandemia, en el rubro actuarial, hacía décadas que no teníamos una pandemia justamente con tanta influencia. Entonces, ¿qué pasa? Ahora empezaron a aparecer en los seguros de viaje, bueno, seguros por pandemia, que claro, donde vos pagás y bueno, con ese seguro podés canjear tu pasaje de avión. ¿Se puede saber dónde estudias esa carrera? Sí, actualmente se está dando, bueno, si bien hay algunas universidades privadas, se da principalmente en la UBA, fue la primera, y comenzó hace poco en la Universidad Siglo XXI. Yo estoy en la Universidad justamente Siglo XXI, porque bueno, si no tengo que ir a la UBA presencial, y estando viviendo acá en Rosario, es como medio difícil trabajar y en Rosario, estudiar en Buenos Aires. Entonces dijimos, bueno, vamos por la Siglo XXI. Bien. Bien. Ale, bueno, veo que estás haciendo bastante hincapié en todo lo que fue tu preparación, digamos, de todo lo que fue el rendir, el idóneo en el mercado de capitales, después ahora en la carrera de actuario. Y bueno, justo antes nos decía Mariano Turk que un inversor es 70% conocimiento, de estar al tanto de ya sea el análisis técnico fundamental que uno hace sobre el activo que va a invertir, pero también hay un 30% de controlar las emociones. ¿Crees que tu formación, digamos, en el liceo militar también te ayudó un poco a controlar ese temple o a estar un poco más frío en momentos como ahora, por ejemplo, que los mercados no paran de caer, hubo una recuperación y recién ahora estamos saliendo, pero bueno, tuvimos unos meses duros?
Yo creo que algo de... Obviamente tendríamos que analizar el perfil psicológico bastante metido, porque si bien no es un entrenamiento militar, sí es, o sea, sí teníamos materias en el rubro y teníamos lo que fue supervivencia, tuvimos ese tipo de experiencias donde, bueno, había que hacer distintas cuestiones, donde entraba un poquitito el estrés en juego. Yo creo que el mercado en sí es como una guerra, donde todos los días se pelean osos con toros. La pelea entre los bajistas y los alcistas. Y lo que muchas veces pasa, como en las guerras, es que a veces las cosas vienen súper bien o vienen para un lado y de repente por X motivo, un disparador, todo se da vuelta. Entonces, justamente, bueno, eso fue lo que pasó este año. Justamente el tema de la guerra de Ucrania fue como fue como una pluma que hizo desbalancear ya una montaña que obviamente se venía acumulando por un montón de otros motivos, que fue la gran cantidad de emisión monetaria que tuvimos en Estados Unidos. Entonces muchísimos estímulos fiscales en todo el mundo que, bueno, llevaron a los niveles de deuda a nivel internacional récord. Bueno, entonces como que justamente un disparador así hizo terminar lo que fueron 2 años de un bull market tremendo, donde era invertir, esperar 15 días y ya estabas ganando plata. Entonces, bueno, yo creo que en sí podría hacerte esa diferencia. Y lo que es el tema sentimental, justamente lo que muchas veces pasa con el inversor es que yo creo que se casa con algún tipo de análisis o alguna visión, y en el momento que hay que darse vuelta, a veces cuesta. Entonces ahí es donde viene la pérdida de plata. El famoso prefiero ganar plata a tener razón, digamos. Exactamente, sí. Me gusta igual que tu paso por el liceo haga una comparación de la guerra. Eso me pareció interesante. Sí, pues, obviamente es un tema que se tiene al día a día, tema de conversación. Entonces, bueno, habría que ver el historial en sí de personas ya militares, así eso, y que tengan experiencia en guerra, bueno, qué visión podría haber, pero bueno, desde mi lado, con los 5 años del liceo, puedo decir eso, únicamente. Ale, ¿y qué sentís ahora en este momento que te aporta el programa NOR? Aparte te está aportando muchísimo, por ejemplo, en un análisis técnico, en una participación activa del mercado. ¿Qué sentís que te está aportando ahora de bueno para mejorar, digamos, lo que es tu criterio a la hora de invertir? Bueno, el programa NOR, yo creo que lo que más te ayuda es el hecho de incomodarte, porque te incomoda muchísimo el hecho de que, bueno, al principio cuando uno asesora a un cliente, bien, lo único que tiene que tener en cuenta es cuánto puede llegar a ganar y cuánto puede llegar a perder. Pero el hecho de tener un montón de otras cuestiones, un montón de otros requisitos donde, por ejemplo, todos los meses tenemos que operar 1.500 contratos de dólar, que es bastante, o sea, entre el 750 contratos comprados y 750 vendidos, que son $750.000 a nivel oficial. Eso más allá del precio, Ale, o sea, vos te tenés que poner sí o sí. Exactamente. Como punta. Okay. Y a esos 1.500 sumarle 1.000 contratos que pueden ser de ROFEC 20 o de Galicia. Entonces estamos hablando de un apalancamiento bastante grande, donde un pelito, o sea, tenés que cumplir con eso y al mismo tiempo tenés que tratar de ganar. Entonces ese lado es el complicado. Tenés que empezar a ver ya estrategias de cobertura, donde te compras en uno, te vendes en otro. Hace 15 días teníamos los futuros de ROFEX cotizando en negativo, o sea que el ROFEX agosto estaba cotizando a, si no recuerdo mal, 1.000 pesos más abajo de lo que cotizaba el spot de ROFEX. Entonces, bueno, comprabas ahí y te vendías Galicia, que estaba cotizando un 40%, y entonces ibas tratando de... sacando contratos de encima, digamos. Exactamente, sí, ibas haciendo tasa. La inversa que se hacía antes, que era, bueno, tenías una tasa del 90% en el mercado de futuro, bueno, tomabas caución, comprabas acciones y las vendías en el mercado de futuro. Bueno, esto es al revés. Vendías el futuro y comprabas otro. O vendías el spot. Así que ese ¿Y cómo se organizan? O sea, ¿todos tienen las mismas reglas o vos operás el futuro de Galicia, otro opera el futuro de YPF o no? Hay 2 segmentos dentro del programa NOR, que uno es el agropecuario y el otro el financiero.
Los agropecuarios están dedicados obviamente a todo lo que es futuros de soja, futuros de maíz, ir operando en ese sentido esas estrategias con esos activos. Y lo que son... ¿Incluye petróleo? Creo que no. El futuro de petróleo creo que estaba, si bien no cuenta en la parte financiera, es como está más englobado en nuestra parte, sí. Y después la parte financiera donde operamos únicamente dólar y acciones. Así que bueno, lo que tiene bueno el mercado de futuros es que, por ejemplo, el 97% de ese millón de pesos que me depositaron, lo que hice fue meterlo en un fondo común de inversión. Que puede ser, ahí vos elegís, si querés uno medio atado al dólar MEP, viste que tenga muchas obligaciones negociables, o un T+1, que son fondos de ahorro. Entonces vos ahí vas teniendo un rendimiento. Y a su vez, ese restante de dinero que te queda, lo usás con el apalancamiento que tiene el mercado de futuros, lo vas usando, entonces vos tenés una espalda que va creciendo todos los días, como un fondo T+1, y por otro lado vas teniendo el rendimiento que vos saques con tus estrategias. Y eso, perdón, pregunto porque yo desconozco. ¿Cómo es? Después ese millón que te dan, ¿es tuyo? ¿Te lo dan o te lo dan por operar y después... Gracias, vení, dámelo? Sí, no lo podés tocar, o sea, no lo podés retirar a tu cuenta ni nada, obviamente. Sería un buen trade. Sí. Este año ese ha sido el mejor. Claro. Pero sí, al finalizar el año, el 50% de las ganancias quedan para vos. El tema es que hay algo, ese millón de pesos todos los días se va actualizando a la tasa Baldar. Entonces, si por ejemplo, de acá a un año, con la tasa Baldar, todo ese millón de pesos que es hoy, termina siendo 1.600.000 y la cuenta está en 2 millones, bueno, ahí te toman los 400.000 pesos de ganancia y ahí eso se parte en dos. Eso sería... Eso, y corregime, Ale, también, no sé si seguirá siendo así o estoy equivocado, que en caso de tener una pérdida grande de capital también queda fuera del programa. Exactamente, hasta el 50% contando la revalorización de la tasa Baldar. Entonces, calculale que aproximadamente podrás perder... Un 20%. Sí, 30%, dependiendo del plazo que los miren. Así que sí, eso es más o menos por ese lado. Lo que tiene es que necesitas tener mucha presencia en rueda, entonces tenés que estar en sí, si bien son prácticamente trades intradiarios, donde capaz el que viene más acostumbrado a operar en Estados Unidos, o uno cuando opera con clientes que son inversiones de a veces hasta meses, que están invertidos en un papel, operar en el programa NOR es como que tenés que estar en el minuto a minuto analizando un gráfico de ROFEX de 1 o 3 minutos, para bueno, tratar de ir viendo, si bien hay estrategias que podés usar a largo plazo, tenés que sí o sí, para hacer la cantidad de contratos que tenés que hacer intradiario. Entonces, bueno, eso te va afilando un poco a encontrar, bueno, algunos patrones, a leer un poco lo que es la caja de puntas, aprender un poco de todo eso, cómo llevarlo en el día a día. ¿Tenés, Ale, alguien que te haga a una manera, digamos, de apadrinazgo, o salís directamente al mercado con ese dinero y sos vos mano a mano con el mercado? Justamente en el contrato que firmás a la hora de que entrás, ingresás y quedás aceptado en el programa, tenés un mentor que es generalmente dentro de la agencia de bolsa, porque en mi caso estoy en LBO, que es la empresa que me hostea. Entonces yo voy todos los días ahí presencialmente y ahí tengo una persona en particular, si bien todo el equipo te puede ayudar, tenés una persona en particular que te dice, bueno, Ale, mira, esto funciona así, o ante esta situación de mercado hay que tomar este tipo de decisiones. Entonces en ese sentido sí tenés una mentoría. Y está muy bueno compartir la mesa con personas que capaz llevan 20, 30 años en el mercado y bueno, ¿El las mentor de la mesa es Manuel Asenjo? Sí, Jorge Porta. Manuel es el jefe de la mesa de operaciones, entonces él como está bastante más arriba en los escalones, si bien está es siempre un amigo de la tanto. casa, Manuel. Vamos a aprovechar este medio para hacerle extensiva la invitación, para comprometerlo, ¿no? Para comprometerlo. Exactamente, para que esté acá en el piso para que venga. Bueno, sí. Mandamos saludos que nos debe estar escuchando. Estás cómodo, Ale, ¿no? Sí, nada, espectacular. Muy bien, estuvimos charlando fuera de aire un poco, que Ale sale también en un
como columnista, se podría decir, en un programa de Cañada Gómez. Exactamente, punto de noticias. Punto de noticias porque vos sos de Armstrong. Exactamente. Sí, si bien ya hace 2 años estoy viviendo acá en Rosario, bueno, los orígenes... Es muy siempre poco, están... 2 años. Sí. Si bien ya hace poquito que está. Sí, bueno, el tema de que el hecho de haber hecho la secundaria acá Claro, cerquita, viste, es como que ya te vas de chiquito desarrollando. Dijiste Funes, Rosario, te fuiste acercando a poco. Sí. Muy lindo Armstrong, yo conozco, la verdad que se llega muy rápido aparte por la autopista, así que en 1 hora, un poquito menos. Sí, 50 minutos, 40 minutos ya. 40 minutos no está. Bueno, Ale, nos venías contando un montón de cosas fuera de aire. Mis intrigas es como una persona de 23 años que se dedica a esto. Te levantás a la mañana, ¿qué haces? ¿Te pones a ver las noticias? ¿Cómo empezás tu día? Sobre todo, porque nos contabas recién que te dedicas un poco al tradeo. ¿Cuáles son tus primeras inquietudes al comenzar Bueno, tu jornada? Sí, a la hora de empezar la mañana, bueno, siempre me gusta en sí, bueno, mientras estoy desayunando y eso, generalmente trato de hacerlo en el mismo trabajo, en la misma oficina. Bien. Cuestión de poder ir charlando con también las perspectivas que vea algún otro compañero de trabajo, pero si toca desayunar solo en casa, y siempre al tanto de las noticias. Acá en Argentina tenemos noticias todo el día, entonces hay veces que pasan las cosas los domingos a las 10 de la noche y justo no lo viste y bueno, el lunes a la mañana ya estás enterado de una suba de tasa del Banco Central o algo. Justamente hoy veníamos ya esperando, creo que esta última semana, todos los inversores que sobre todo operamos en Estados Unidos, el tema del dato de inflación en Estados Unidos, que bueno, dio mejor de lo esperado, dio una inflación más baja de lo esperado. Entonces bueno, un poco lo que estamos planteando siempre es tratar de ir armando en lo que son las carteras offshore, ir tratando de armar estrategias de bueno, mediano, largo plazo, y estamos en un ciclo económico bastante interesante porque desde que yo empecé a operar, hablando de Estados Unidos en sí, tener un mercado con una inflación por encima, un Estados Unidos con una inflación por encima del 5 o 6%, no pasaba. Acá en Argentina es imposible no hablar de inflación. Pero un mercado como es el internacional, con una inflación alta, teniendo que subir las tasas de interés tan rápido, los bancos centrales de todo el mundo, es como todo muy de golpe. ¿Qué pasó? Es como que estamos en un momento donde yo veo, y gran cantidad de los analistas, vemos una inminente recesión. Si bien ya estamos en una recesión técnica en Estados Unidos, se puede llegar a ver que todavía la situación económica en sí, en cuanto a las ganancias de las empresas pueden ir a peor. Entonces, pero este dato positivo de inflación que tuvimos hoy, que muchos ya hablan que puede ser un techo de la inflación de Estados Unidos, que de acá o se mantiene o baja, obviamente habrá que ver qué pasa, pero siguiendo más o menos esa tesis de una inflación más tranquila a nivel internacional, ¿qué es lo que pasa? Lo que más se castigó fueron los bonos de largo plazo. Siempre, cada vez que el mercado espera que se suban las tasas de interés, ¿qué pasa? Se venden muchísimo los bonos de largo plazo y se empiezan a comprar las notas o los bonos más cortos, cuestión de que cuando se renueven tomen las tasas de interés más altas. Entonces, ¿qué pasa? Hoy tenemos un activo como por ejemplo el ETF, TLT, que al día de hoy todavía no lo podemos operar como CDR en Argentina, pero estaría buenísimo que se pueda incluir. Para todos los que tengan carteras afuera, vayan viendo lo que son los bonos de largo plazo de Estados Unidos, porque tuvieron un castigo muy importante, bajaron prácticamente un 40% desde sus máximos, y bajaron hasta incluso en algunos momentos igual que el Nasdaq. O sea, un bono del Tesoro de Estados Unidos tuvo el mismo castigo que una empresa tecnológica estadounidense, siendo que los riesgos son completamente dispares. Así que bueno, estamos al día de hoy sumando posiciones en este ETF, cuestión de bueno, poder en los momentos donde las tasas ya vayan bajando, se vayan acomodando más cercano al 2%, podamos ir teniendo una ganancia del 20-30% en dólares. Pero bueno, esta es una tesis de capaz 3, 4, 6 meses, donde bueno, esa como recomendación al día de hoy estaría bueno para las carteras que estuvieron sufriendo tantos castigos
primera mitad del año. Bien, Ale, a ver, con lo que ibas diciendo en un comienzo, es básicamente tuvimos una complicación grande que es cuando uno no sabe en dónde invertir. El refugio natural es el dólar, digamos, y bueno, tuvimos un contexto atípico, como bien decías, de que hoy, teniendo el dólar colchón, también uno estaba perdiendo plata. Entonces, bueno, es una alternativa. ¿Cómo te fuiste cubriendo de eso este tiempo? Y bueno, ¿qué activos, digamos, fueron a los que más recurriste para poder a resguardo del capital? Bien, yo en ese sentido me gusta consultar muchísimo a un analista que es Pablo Gil, de España, que él lo gestionó un fondo del banco francés, también fue director del análisis técnico, el director de todo lo que era encargarse de armar sistemas de trading en España para el Banco Santander Río. Entonces, bueno, una persona bastante formada que recuerdo en el mes de febrero, bueno, empezaba a hablar de, si bien ya lo venía avisando de antes, empezaba a hablar de que, bueno, la situación macroeconómica, a diferencia de los últimos 10 años, ya se empezaba a ver cada vez más fea, una inflación galopante, con un nivel de deuda internacional muy grande. Recordemos que el PBI mundial es de 100 trillones de dólares y la deuda mundial es de 300 trillones. O sea, hay muchísima deuda que, bueno, con esta suba de intereses, esta suba de tasas, no sabemos si va a volver a ser como pasó este último tiempo, esta última década prácticamente, donde, bueno, se subían las tasas, bajaba el mercado, la Fed decía, bueno, no subimos más las tasas y el mercado automáticamente se recuperaba. Si no, no sabemos si va a haber un deterioro mayor. Al día de hoy vemos al Banco Central Europeo que está comprando muchísima deuda italiana, sí, justamente italiana, porque está teniendo riesgo de default por su propia crisis política. Entonces, en sí vemos las guerras de Ucrania, el conflicto de China-Taiwán. Entonces, estamos viendo indicadores que ya muchos piensan en una situación más similar a la década del 70 en Estados Unidos, con una inflación alta y un bajo crecimiento económico. Entonces, bueno, estamos, yo creo, en una situación donde al día de hoy no es momento de comprar acciones, sobre todo estadounidenses, visto que con el buen dato de inflación de hoy, Nasdaq no rompe los techos de estos últimos 15 días y el S&P, los futuros, si uno los mira, tampoco está rompiendo las resistencias de los 4.250 puntos. Entonces, bueno, estamos teniendo por ese lado un análisis más bajista. Pero bueno, hay algunos que entran en short. Yo, por ejemplo, abrí un short para cartera propia en lo que es Bitcoin. Pero bueno, para los inversores que son más conservadores, estamos más propensos a invitarlos a invertir en bonos de Estados Unidos de más largo plazo. Perfecto, Ale. Y bueno, también te quería comentar, estás en el programa NOR, ¿no? Sí. Decís que tenés una cartera propia, que estás abierto en un contrato short de Bitcoin, y también asesoras clientes. Digamos, ¿cómo es tu día? ¿Cómo te lo vas dividiendo entre lo que es el programa NOR, la parte de Paglero Inversiones, que es tu agente productor? Lo tenés un poco más relegado, no estás con las mismas ganas, digamos, y ofreciendo todos los servicios. ¿Cómo te estás acomodando un poquitito con el tiempo, con tantas cosas, digamos, y tanto análisis en el día a día? Sí, actualmente, gracias a Dios, con Paglero Inversiones pudimos armar una base que, si bien tal vez en un pasado uno pensaba, bueno, de agente productor me paso a Agi, y más pensando en ese tipo de estrategias. Y bueno, el hecho de haber entrado al programa NOR, estar un poco más de cerca en lo que es una mesa de operaciones, al día de hoy estamos sí, con los clientes que mantenemos, de la parte de agente productor, tratando de obviamente seguir trabajando con esos, pero sobre todo tratar de no sobrecargar, porque en sí uno es un ser humano, entonces tiene cierta cantidad de energía y el día tiene cierta cantidad de horas. Entonces ahora veo lo importante que es tener varias pantallas, donde al día de hoy con 3 pantallas, bueno, con una estoy en el programa NOR
en realidad con dos, porque con una estoy operando, con el otra miro los gráficos y con la tercera estoy atendiendo clientes, respondiendo WhatsApps, respondiendo correos. Y bueno, y una vez que termina la jornada, 5 y media de la tarde en casa, y me pongo a estudiar. Entonces, es como una jornada completa. Arrancamos... Full time. Sí, 8-9 y 8-9 de la mañana arrancamos y terminamos 8-9 de la noche. Entonces, bueno, una jornada interesante en ese sentido. Perfecto, vale. Y te consulto también, cuando uno es agente productor, digamos, tenés los dos lados o las dos facetas que uno puede más desarrollar si es un agente productor más del lado de operatoria, donde tenés un perfil, por lo que me decías, con un setup de 3 pantallas, netamente de análisis técnico y de operatoria, o más de atención y al público, digamos, que sería una faceta comercial. ¿Te ves más orientado hacia una que otra? ¿Te gusta más atender a los clientes? ¿Te gusta más operarlo? ¿Lo tenés tercerizado? ¿Cómo te manejás por ese lado? Bien, bueno, cuando arranqué a los 15, arranqué con el Prodibur todo, la parte de trader era lo que más me llamaba la atención. Obviamente después por cuestiones de la vida y por cuestiones de tiempo y de preparación, entrar a una mesa de operaciones o ser un trader profesional nunca te terminaba de formar en sí, pero lleva muchísimo tiempo y muchísimo profesionalismo. Entonces, bueno, una de las maneras que hoy que existen más simples de ir entrando en el mundo del mercado es, bueno, ser justamente agente productor. Y la línea en sí, creada por CNB, es más que nada para que uno pueda hacer un comercial profesional como agente productor, pero no tanto pensando en la operatoria, porque el AP vive de comisiones. Entonces a veces es muy difícil poder justamente mantener una vida, pagar alquiler, gastos de la casa. Costos fijos. Exacto, yo estoy casado, vivo con mi esposa, todo. Entonces es muy difícil a veces decir, bueno, vivo de comisiones, salvo que tenga una cartera muy muy grande. También igual así te das muy muy grande, lleva mucho tiempo, mucha demanda de tiempo atender a los clientes, todo, porque todos los días les surgen dudas o todos los días pueden llegar a necesitar algo nuevo. Entonces, ¿Y cómo se contactan los clientes con vos? La gran mayoría... ¿Cuál es la vía de comunicación? Sí, por WhatsApp, o por Instagram. Así la gran mayoría buscan Pagliero Inversión en Instagram y me hacen alguna consulta o de ahí agarran el número de teléfono y me mandan un WhatsApp. Bien, eso es importante porque, bueno, si alguna persona está escuchando, quiere contactarlo, volvemos a repetir, el Instagram, Pagliero Inversiones. Pagliero Inversiones, ahí lo pueden sumar y bueno, ahí contactarlo a Ale directamente. Instagram personal no. Sí, por Alejandro Pagliero. Pero el tema no. Tiene... Son Fotos todas personales. todas cosas personales, o sea, no Perfecto, tiene mucho O sea, sentido vos en el profesional. no, porque a lo mejor hay gente que te está escuchando, le sonó tu nombre, te busca a lo mejor por el nombre. No, Pagliero Inversiones. Sí, como Pagliero Ahí Inversiones donde te van a está la cuenta empresa. Continuando Mundo Finanzas, viene Rosario Vivo, el programa de nuestro querido productor Gerard. ¿Qué tenemos hoy, Gerard, en Rosario? Muy bien, hoy tenemos un lindo programa, ya tenemos a Walter aquí dando vueltas, vamos a tener al Ninja Mireto que viene laburando muchísimo los últimos años con nuevas producciones, así que el Ninja Mireto y la Turbina a puro rock and roll del bueno, así que para disfrutar de buena música, distenderse. Y después vamos a tener al bajista del Cuelgue también, una banda también muy renombrada, más las sorpresas de siempre, más info, más videos, así que eso, para pasarla bueno, de 22-0 con Rosario Vivo. ¿Cómo venís llevando el programa hoy? ¿Bien? Bien, perfecto, la verdad que bárbaro. Siempre lo que están tocando es interesante y siempre se aprende, ¿no? Bien, muy bien, Gerard. Bueno, me dio ganas de comprar bonos, te digo. Pero bueno. 30% en dólares y uno dice, enséñenme cómo. Parece fácil, ¿no? Pero bueno, también hay que explicarle a la gente que, bueno, lo que veníamos diciendo, el tradeo es muy estresante, lleva mucho tiempo y no es para cualquiera. Sí, no, deja sus marcas. Estoy casi pelado a los 23. Así. Pero casado. Pero casado. ¿Te casaste joven? Sí, hace 4 años, a los 19. Ah, muy bien. Más Excelente. joven. Excelente. Sí. Yo banco eso. No, más allá de que uno lo banque, no se acostumbra. No, por ni esta hablar, época. ni hablar. Sí. Es más fácil alquilar estando casado que soltero, aunque no parezca.
Ah, Sí, mira. muchas veces sí, lo tiro ahí como tip. Como dato, como tip económico. cual. Sí, sí, pues no sobran los alquileres, la oferta de alquileres. Bien, o sea, hay que casarse para alquilar. Para No, pagar alquiler. bueno, Igual lo uno, interpreto. dependiendo el que te que- alquile. Gerard, que no. Sí, no, que me sumo. El único dato que yo puedo aportar a esta mesa de sapientes es esa, que la vida individual es más cara que la vida en grupo. Sí. El ejemplo más rústico es el asado. Te compras un asado para vos solo, no te conviene. Asado para varios es más económico que comer hamburguesas. Dividir siempre es Ahí lo tenés. económico. Dividir. ¿Divide Bueno. y triunfarás era? No, delegue y triunfarás. ¿Cómo Divide era? y triunfarás. Así sería. Ah, que así era. Muy Así bien. sería. Bueno, Ale, ¿querés dejarnos algo más, alguna información más? Aproveché el espacio también para comentarnos, bueno, ¿dónde salís? ¿En qué programa? Así la gente si te quiere seguir escuchando. Sí, lo que yo creo que lo fundamental para el que nos esté escuchando y tal vez mucho del mundo de finanzas esté recién comenzando y eso, de que bueno, a mí no hay ningún problema, me pueden consultar todo lo que puedan llegar a necesitar, pero siempre que traten de tener algún tipo de respaldo o un asesor financiero que tengan más confianza, siempre tratar de buscar en los lugares donde, bueno, primero que nada que sea alguien que tenga matrícula ante CNB o que tenga algún tipo de formación, porque bueno, Eso es importante. las estafas abundan y muchas veces, bueno, ¿Vos decís que venda todo Sobe Cash que tengo? yo diría, bueno, justamente de ese tema de Sobe Cash, creo que ya la deslistaron y todo, pero Bueno, pero creo que es un buen ejemplo porque... Es un gran ejemplo. Es a un ver, ejemplo en sintonía con lo que él decía. Sí, por supuesto, por supuesto. A ver, sí, más hubo allá- gente que perdió todo. más allá del vendió la chiste, casa. a ver, lamentamos la gente que ha sido estafado por este personaje, pero bueno, fue un personaje muy mediático y que apareció en muchos lugares y bueno, la gente tiene que estar atento a eso. No porque salga en la tele va a ser garantía de nada. Totalmente. Inclusive hay muchísima gente que se acerca a la bolsa por ese tipo de negocios y que después se lleva una mala impresión, bueno, por todo ese tipo que generalmente tiene una repercusión mediática muy, muy grande. Sí, y un boca en boca a lo mejor que a veces lleva a la gente que bueno, no, te da un buen interés, te da bueno, siempre asesorarse, siempre Sí. estudiar a dónde vamos a poner nuestro dinero, porque a ver, a nadie se lo regalan y me parece que bueno, que gente especializada, acá como el compañero Alejandro, para informarse, ¿no? Muchas gracias. No. Muchas gracias por venir. De alguna manera esto ha sido el programa Mundo Finanzas, como todos los miércoles.